Hola a todos y bienvenidos a Tierras de Rol. Como muchos ya sabréis, si nos seguís en Twitter, ayer fuimos a ver Rogue One. Y bueno, hoy un poco más en frío quería comentaros un poquito mis impresiones. Este vídeo va a tener spoilers, aviso ya de antemano, así que si no queréis ver spoilers, os voy a avisar porque primero voy a contar un poco mi impresión y a partir de ahí mejor no seguir viendo el vídeo porque va a haber spoilers. Entonces, ¿cuáles fueron mis impresiones? A mí me gustó mucho. A mí en general la Guerra de las Galaxias es una saga que me gusta mucho. Entonces prácticamente cualquier cosa que hiciesen o la fastidiaba muchísimo o si no me iba a gustar. Y esta realmente sí me gusta y debo decir que me gustó más que El despertar de la fuerza. El despertar de la fuerza, si bien me gustó, creo que esta la supera en algunos aspectos. Pero de todos modos vamos por partes. ¿Qué tiene, por ejemplo? Las comparaciones son inevitables, ¿no? Es decir, ¿qué tiene, por ejemplo, el despertar de la fuerza? El despertar de la fuerza, quizá la historia no te cuenta mucho y abusa quizá, en mi opinión, abusa quizá demasiado del fanservice, ¿no? Que si sale la convencionario, que si sale tal, que si sale, bueno, una serie de elementos que a los que son fans de la saga los ven y eso les agrada. Esta película, si bien es cierto que también tiene algo de fanservice, se aleja un poco de eso. Luego, sin entrar todavía en spoiler, me gustaría mencionar que lo que diferencia mucho esta película a otras películas de Star Wars es que no tiene una visión tan polarizada del bien y del mal, es decir, no es los rebeldes los buenos, el imperio los malos. Esta se mueve en un terreno un poco más difuso. Puede ser algo malo porque a algunos que son más fans de esa visión más polarizada les puede chocar, pero yo personalmente creo que es un punto bastante fuerte de esta película. Es decir, yo creo que le da un poco más sabor y creo que realmente se siente que es una película sobre la guerra, porque realmente la guerra no va sobre buenos y malos, va sobre dos bandos que se enfrentan entre sí, y creo que este es un punto a favor de la película. Otro aspecto a tener en cuenta, dependiendo de qué es lo que a ti te llama la atención de Star Wars, se pasa un poco del lado del tema de la fuerza, del tema de los Jedi. Si bien es cierto que hay un personaje, que es este personaje que va con el bastón, este ciego, que es claramente sensible a la fuerza y la usa a su favor, no es realmente un Jedi. Pero toda la historia en sí, el tema de la fuerza lo toca como muy por encima, no profundiza en ella como por ejemplo puede ocurrir en la 1, 2 y 3, la 1, 2 y 3 donde podemos ver la Orden Jedi, los enfrentamientos entre Jedis y Sith y todo esto, y la otra donde quizá todo esto ya había pasado como a formar parte del olvido, ¿no? La gente ya no sabía tanto de tal, había mucha gente que tomaba el tema de la fuerza con mayor escepticismo, como una mención que hace Han Solo en una de las películas. Y pues eso es un poco el ambiente que tiene esta película, ¿no? Que la fuerza es algo que está ahí, es casi, de hecho se ve como este personaje la usa y la invoca, pero tú como espectador, si quieres verlo con tono escéptico, como en plan de no, eso es simplemente que tiene fe y así le salen las cosas, puede permitir esa lectura. Lógicamente también, spoiler, aparece Darth Vader y Darth Vader lo vemos hacer un uso de la fuerza más tradicional y bueno, no es que esté completamente alejado de la visión de la fuerza. Pero bueno, a partir de aquí nada, quería empezar a contar un poquito más lo que es algo de la trama de la partida, así que los que no queréis que os las estropeen o los que no queréis spoilers, hasta aquí llegamos y ya nos veremos. Así que nada, al resto, los que de verdad os interesa un poquito, mucha gente menciona que esta película quizá es difícil de spoilear, porque al fin y al cabo ya sabemos lo que pasa, es decir, ya vas a verla entre comillas spoileada, ¿no? El argumento de la película es van a por los planos de la Estrella de la Muerte y al final consiguen entregarlo y a partir de ahí empieza una nueva esperanza con la princesa Leia en su nave y los planes de la Estrella de la Muerte. Pero sí es cierto que para mí por lo menos
cubre un elemento que para mí sí era importante, ¿no? Que es, por ejemplo, la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte es, los que hayáis visto el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Una Nueva Esperanza. Recordaréis que en esa película al final analizan los planos y encuentran una vulnerabilidad, un fallo, que si hacen un ataque con los X-Wing en una zona muy concreta, en un agujero muy concreto, con un arma muy concreta, las bombas de protón, cae justo al núcleo y ¡pum! La Estrella de la Muerte se desintegra. Eso era un poco, no sé, para mí era como demasiado exagerado. Es decir, muy mal ingeniero tienes que ser para cometer un fallo. Sí, evidentemente todos somos humanos, todos cometemos fallos, pero es decir, puedes cometer un fallo que si justo haces tal deja de funcionar, pero que directamente explote, era como demasiado para mí, ¿no? Yo lo veía como muy irreal, como muy conveniencia de guión, es decir, necesitamos algo que destruya eso para luego después poder continuar con el happy ending y todo esto. Entonces a mí en su momento, pues, lógicamente cuando yo era niño me tragaba cualquier cosa y lo aceptaba, pero a medida que fui creciendo me chocaba y siempre ha sido una cosa que me ha causado bastante ruido. Entonces en esta película, y aquí es donde viene el spoiler grande, cubren ese hueco porque no se trata de un error de diseño. Es decir, el ingeniero, que lo creo que viene interpretado por el personaje, es el personaje del padre de Jin, de la chica, que viene interpretado por el actor que hace de la serie Aníbal, que es un actor que me gusta mucho, lo hace a propósito. No es lo que en ingeniería informática llamaríamos una puerta trasera, un backdoor, ¿no? Es algo que el ingeniero ha hecho a propósito para que tenga esa vulnerabilidad con X propósito. En este caso, pues para que la rebelión tenga alguna oportunidad y tal. Y eso para mí es bastante útil en ese aspecto. Luego, evidentemente, hay mucha gente que le gusta más el tema de la relación de Luke con su padre como Anakin, y entonces lo que era la venganza de los Sith para ellos era una precuela más necesaria que esta otra simplemente viene a cubrir ese hueco y nos viene a contar eso que al fin y al cabo ya sabemos cómo acaba. Pero después me gusta mucho el tono de que no todo sea tan bueno o tan malo. En algún momento en la película se menciona esa crítica de que pues si los rebeldes tampoco son tan buenos, si por culpa de los rebeldes pasó tal o pasó cual. Tenemos a un personaje que es So Guerrera, que también nos viene a contar que no todos los rebeldes están organizados y se ponen de acuerdo para combatir con la misma ideología. Algunos van por libre, otros son más extremistas, y siento que era un personaje que era muy interesante, que se podía haber explotado un poquito más, pero bueno, ya hablaremos un poquito de eso. También tenemos el otro personaje, es decir, ni todos en la rebelión son buenos, ni todos en el imperio son malos, y el otro aspecto lo tenemos en el padre de Jin, que sería bueno, no lo tengo aquí apuntado. El personaje del padre de Jin que os mencioné, al que lo obligan prácticamente a trabajar para ellos y crear este arma terrible que es la Estrella de la Muerte. Este personaje realmente forma parte del imperio, es un ingeniero del imperio, pero no está de acuerdo con lo que el imperio hace, simplemente hace porque no le queda otra, él está obligado a hacer eso, y dentro de lo que hace todo lo posible por colaborar con eso, que es esto que os acabo de contar, hacer esta puerta trasera dentro de la Estrella de la Muerte para que gracias a eso se pueda solventar. Incluso dentro de eso, toda la rebelión parece estar estructurada con diversos grupos que tratan de coordinarse, y en algún momento, cuando todo esto se desvela, cuando la chica, la protagonista, averigua que efectivamente su padre ha dejado eso ahí para que alguien lo explote, se lo comentan a los demás, y también se nota esa sensación de desesperanza, de que pero ¿qué vamos a poder hacer nosotros contra un arma así, que no sé qué?
es como que no le quieren dar importancia y no quieren hacer eso, y es ahí cuando este pequeño grupito, que son los personajes principales, deciden tomar cartas en el asunto y, sin consentimiento de nadie, ir a por los planos de la estrella de la muerte. Y bueno, siento que transmite un poco esa sensación, ¿no? Esa sensación de que a veces no todo es, pues sí, vamos a luchar porque sí, porque realmente hay mucha gente que se juega mucho y en algún momento pues prefiere abandonarse o decidir no seguir luchando y tal, hasta que luego efectivamente descubren de que sí están haciendo algo y entonces sí los van a apoyar. Esta película, quizá el punto más flojo, que quizá no es que sea una mala película en comparación con otras películas, yo la considero bastante buena, pero sí es cierto que el punto más flojo es que quizás se podría haber profundizado un poco más en los personajes, ¿no? Hay algunos personajes que están tocados como muy por encima, de manera muy superficial, y a la última, si habéis visto la reseña de Chrome, que él también la vio, hizo la reseña ayer me parece, yo estoy de acuerdo con él en que algunos personajes son un poco planos. A mí mi personaje favorito y resulta irónico es K2SO, que es el droide, y siento incluso que puede llegar a ser más expresivo que otros personajes, pero bueno, a diferencia de C3PO y R2D2, es un personaje, es un droide de estrategia, tiene algunos comentarios en plan de porcentajes, tiene un humor que puede recordar un poco al de C3PO, pero la diferencia es que este personaje cae mejor que C3PO, y luego resulta ser un droide muy eficiente, es capaz de combatir, es capaz de hackear como lo haría R2D2, y la verdad que me gusta mucho ese personaje, y resulta a veces irónico que consiga provocar más emoción ese personaje que otros personajes. Pero bueno, también quiero comentar, esta película hace una cosa que llamaba bastante la atención. Hace años siempre se había hablado, cuando empezó todo el tema de la animación por 3D y tal, de si algún día se llegaría a resucitar a actores para volver a interpretar películas con esos actores, y efectivamente ocurre. En esta película el actor Peter Cushing prácticamente ha resucitado en el papel del comandante Tarkin, que es bueno, el que luego en la cuarta película lo vemos como principal dirigente de la Estrella de la Muerte. Y también, utilizando la misma técnica, podemos ver al final de todo, que esto también es spoiler del final, a la princesa Leia con el aspecto que tenía en la película de aquella, totalmente joven y demás. La batalla final para mí es una de las mejores, bastante comparable a la del Retorno del Jedi, ahí en la nube de Endor, y quizá incluso menos tediosa, porque quizá la de la nube de Endor, es mi opinión, puede hacerse un poco larga. Me gustó mucho, siento que es la parte más trepidante de la película, pero quizás eso, tardó demasiado en ponerse trepidante. La película se toma bastante tiempo, ¿no? Va al principio un poco lento, y bueno, es hasta el final cuando realmente se pone emocionante. Y si bien el final es predecible, a mí me consiguió emocionar. Y nada, esta ha sido mi opinión, mis reseñas, mis valoraciones. Espero que os haya gustado. Recordar que tengo pendiente poneros cómo hice todo este cosplay. Está todo hecho, todo grabado, lo único que tengo que hacer es editarlo y mostraroslo. Y nada, estad atentos. Si no estáis suscritos y creéis que os puede interesar, suscribiros, dale pulgar arriba, comentar, compartirlo con vuestros amigos, y nos vemos. Chao, chao.